Del Congreso de la Nación determinó la creación del puerto militar en 1896, conocido hoy como la Base Naval Puerto Belgrano. Así entonces, este club, formado por jóvenes oficiales pertenecientes a las primeras promociones egresadas de la Escuela Naval Militar, acompañó este desarrollo acercando a las planas mayores de la escuadra un espacio que facilitara la información sobre los nuevos desarrollos técnicos que el avance científico estaba volcando en los modernos medios navales. A esta impronta originaria se le ha ido sumando muchas otras relacionadas con las actividades deportivas, tanto náuticas como terrestres, y desde luego las culturales, como esta que hoy nos convoca y que se desarrollan en sus múltiples sedes en la provincia de Buenos Aires, en el Tigre, Olivos, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Puerto Belgrano, a la que se suma la más reciente en el barrio de Núñez de la capital federal. Y ahora sí, quiero presentarle al señor ingeniero Veramendi, ingeniero electromecánico, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1972, profesor de historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1973, ingeniero especialista en centrales nucleares, egresado de la Comisión de Energía Atómica en 1976. Realizó el curso anual de Defensa Nacional en 1989 en la Universidad de Defensa Nacional. Cursó materias de especializaciones de Ingeniería de Gas en la Universidad de Oxford, Reino Unido, en 1995. En cuanto a su desempeño profesional, mencionamos la construcción de centrales nucleares de Argentina, España, Brasil, Irán y Egipto, la construcción de líneas y subestaciones SADE Bahamas, la construcción de papel craft SADE Misiones, jefe de compra y venta de gas para usinas en Metrogas, director de la revista Los Vascos, Eucal Dunar. Señor ingeniero, señor almirante, muchísimas gracias por estar presente, lo escuchamos con mucha atención y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, comencemos la exposición. Energía en tiempos de guerra. La energía es uno de los recursos imprescindibles en las sociedades actuales, tanto en el bienestar de los ciudadanos como en la producción y el transporte es necesario la energía. Si se quiere hacer cualquier inversión, conlleva demanda de energía. Por ello, es muy interesante ver cómo se comporta este factor durante el desarrollo de un conflicto como el de la Federación Rusa con Ucrania. En esta ocasión, la Unión Europea apoya a Ucrania, sin embargo, tenía lazos muy estrechos en materia de energía con la Federación Rusa. Nos proponemos analizar el comportamiento de la variable energía. Para ello empezamos para analizar el gas natural, que es uno de los componentes principales en la variable de energía. Pero otros componentes son el petróleo, el uranio, otros recursos energéticos no tradicionales para la producción de electricidad. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas invadieron Ucrania en una operación especial. Al momento actual hay una cierta variación tecnológica en el campo de la generación de energía eléctrica y esto puede acelerarse con el conflicto. Para completar el análisis, Estados Unidos está involucrado en el apoyo de Ucrania
y tiene intereses en el comercio mundial de energía, es el mayor exportador mundial de gas y petróleo. Vamos a ver estos temas, el gas en la Federación Rusa, los gasoductos de conexión con Europa, el gas natural licuado, almacenamiento del gas en Europa, reacomodamiento de la exportación de gas y petróleo de Rusia, movimiento de los precios de gas debido a este conflicto, energía nuclear en Europa y combustible uranio de África. Veremos el caso Níger, que ya ocupó los titulares de los diarios, las energías renovables, el abastecimiento de petróleo, las conexiones eléctricas, hidrógeno y desarrollos inmaduros de la energía. Y arribaremos a una conclusión después de analizar todo lo que... Ucrania. ¿Qué es Ucrania? La primera oportunidad en que Ucrania pudo independizarse fue en 1919, cuando cayó el Imperio Ruso y concurrió a París para ser reconocida en su pretendido territorio. En 1921, el gobierno de Hipólito Yrigoyen reconoció a la República Popular de Ucrania, que fue reducida por la Unión Soviética como una república socialista integrante de la Unión de Repúblicas Socialistas. Hubo un proceso profundo de rusificación hasta adquirir su independencia en 1991 y fue invadida por Rusia en una oportunidad en 2014 en que se ocupó el territorio de Crimea y luego apoyó la secesión de las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk. Para que veamos cómo era Ucrania en 1919, reconocida por la Argentina en 1921, es mucho más amplia de lo que hoy en día, principalmente, se puede ver que el acceso al Mar Negro de Rusia era prácticamente inexistente. Pero una vez que pasaron desde 1923 hasta 1991, esto es lo que ha quedado como territorio propio de Ucrania. Y últimamente, a través de la invasión del 2014, se ocupó Crimea, Lugansk, Donetsk y el sur de Ucrania del Mar Azov. Bueno, el gas en la Federación Rusa y el abastecimiento de Europa. El gas natural cada vez se usa más en la generación de energía eléctrica. Y esto es porque con este combustible se llegan a extraordinarios rendimientos a través del empleo de ciclos combinados. Ciclos combinados es una turbina de gas alimentada por el gas natural, que a su vez sus gases de escape alimentan a turbinas de vapor. Y con eso se llega a producir energía eléctrica con el 60% de rendimiento. Quiere decir que el 60% del combustible metido en una central se transforma en energía eléctrica y el 40% a calentar a la atmósfera. Pero si hace años atrás eran los grandes ciclos abiertos de turbina de vapor, el rendimiento se llegaba a 35 o 37%. Quiere decir que tecnológicamente se ha llegado a una diferencia del 25% más que se transforma en energía eléctrica del combustible que se pone. Es decir, es una variante tecnológica que aliviana el efecto de los gases de efecto invernadero. Es decir, con la presencia del dióxido de carbón, se hace un efecto en que los rayos del sol son retenidos cuando emite la Tierra dentro de la atmósfera. Es decir, gracias a ese efecto se va elevando la temperatura. De todas maneras, la temperatura se va a ir elevando inexorablemente sin ninguna intervención humana, porque en este momento nos encontramos en una etapa de calentamiento atmosférico independientemente de la acción de vapor. Es decir, hay ciclos que se llaman Malekovich, en el cual la Tierra se va a volver mucho más cálida. En el pasado la Tierra fue más cálida que en el presente. Nosotros también lo podemos utilizar el gas natural en vehículos. La Argentina es el país del mundo que más experiencia tiene en utilizar el gas natural
para locomoción con vehículos. El gas natural se extrae el etano para la química de productos plásticos y fertilizantes, el propano y el butano para el gas envasado, y en el plano de los gasoductos vemos que una rama del gasoducto de Rusia atraviesa Ucrania. Con toda la destrucción que hubo en Ucrania, ni una sola bomba afectó a ningún tramo de gasoducto ruso, ni ninguna acción de Ucrania hizo estallar ninguna parte del gasoducto. Con eso ustedes ven, si bien es una guerra bastante cruel, tiene sus límites. El límite es no alterar a través de ningún bombardeo el gas que sale de Rusia y que alimenta a Europa. La Federación Rusa tiene las mayores reservas del mundo de gas natural, 1.688 billones de pies cúbicos. Es un cuarto de todas las reservas probadas del mundo. Más de la mitad de ellas están en Siberia, principalmente en los yacimientos de Yamburg, Urengoy y Medvez. La mayor parte están en el norte de la Siberia occidental, o sea, pegada contra los montes Urales. Y hace 10 años su producción anual era de 20 billones de metros pies cúbicos. Principalmente produjo el 80% la compañía nacional de Rusia, Gazprom. Existen compañías privadas, Novadex, PSA, Lukoil y Rosneft. Esto es donde están ubicados, detrás de los montes Urales al norte, los principales yacimientos que utiliza en Rusia para proveer gas a Europa. El destino del gas ruso antes de la guerra, la mayor parte iba, 200 billones de pies cúbicos, 238 billones de pies cúbicos iban a Europa. Cantidades enormemente menores a Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, India, Emiratos Árabes Unidos para reexportarlo, la República Argentina, Bielorrusia y Kazajistán para reexportarlo. Donde ustedes ven en este mapa los gasoductos principales que salen de Rusia para alimentar a Europa, y principalmente el gran consumidor del 25% de la demanda europea es Alemania, que es la gran potencia industrial de Europa. Ven aquí cómo recorren todo el terreno ucraniano los distintos gasoductos que vienen de Rusia y se van para Europa. Vamos ahora a ver qué otros gasoductos alimentan Europa. ¿Solamente depende del gas de Rusia? No. Específicamente, España se nutre de 2 gasoductos que parten los 2 de Argelia. Y ustedes ven que hay un proyecto transsahariano, Warri, en Nigeria. Es decir, que piensan unir Nigeria, los yacimientos de Nigeria, con los de Argelia para llegar a Europa. También de Argelia sale un gasoducto hoy inútil, que es el que va a Tánger y a Tarifa. Y digo inútil por la confrontación entre Argelia y Marruecos. Hay relaciones muy tensas, en el cual Argelia ha cesado de enviar gas a ese gasoducto debido a la posibilidad de que Marruecos pueda usufructuar ese gas argelino. Este es el conjunto de abastecimientos de gasoductos y vamos a destacar, además de los gasoductos que vienen normalmente de Rusia y de Argelia, que ya lo hemos analizado, gasoductos que parten específicamente del Cáucaso y de Irán, que a través de Turquía van a Grecia. Esto es muy importante para el desarrollo de los yacimientos de Azerbaiyán.
Un nuevo horizonte que no se daba frecuentemente es que Israel empieza por primera vez a ser una potencia en hidrocarburos a través de la prospección en el mar cercano a Israel. Y está produciendo más de su consumo. Quiere decir que muy brevemente puede ser unido con la isla de Chipre. Los tratos de gas en Europa Oriental y el gas de Ucrania. Se juega la política de favorecer a unos estados europeos por parte de la Unión, de la Federación Rusa, y a través de tercerizaciones. Por ejemplo, Hungría, que está apoyando a la Federación Rusa, puede obtener a través de Serbia, que no es parte de la Unión Europea, más gas, siendo que todos los países de la Unión Europea, y Hungría es de la Unión Europea, deben reducir el consumo de gas ruso para no depender en Rusia por las sanciones económicas. Pero a través de ciertos mecanismos pueden arbitrar ese tipo de mayor consumo por parte de Hungría. Y otro tema muy importante es que Ucrania es uno de los países más ricos del mundo, no solamente en agricultura, ustedes todos saben por la tierra negra que tiene grandes cultivos. Se están discutiendo hoy en día la posibilidad de llegar a un trato con Putin y el presidente de Turquía para otra vez abrir el camino de la exportación de granos. Pero además, Ucrania tiene enormes yacimientos de gas, de petróleo y de minerales de todo tipo. Es un país riquísimo. Uno le llama la atención que siendo un país tan rico esté tan postergado. Y específicamente el problema de Ucrania son los ucranianos, es decir, hay una tendencia dentro del pueblo ucraniano de corrupción, es decir, de no desarrollar al país por temas de apropiarse indebidamente del erario público. Lo más destacado que salió el 6 de julio del 2023, una noticia que detectaron los servicios especiales franceses que dos obuses autopropulsados César 155 milímetros fueron vendidos por funcionarios ucranianos a Rusia por 120.000 euros, valiendo 7 millones de euros. Es decir, ni siquiera robando gente puede hacer las cosas bien. Venden a 120.000 lo que cuesta 7 millones. Este es anteayer, el Zelensky tuvo que despedir al ministro porque no estaban claras las cuentas que el ministro de Defensa le presentaba sobre depósitos en el exterior. ¿Y dónde están los yacimientos de gas de Ucrania? Fíjense, principalmente en la zona que reivindica Rusia o apoya a Rusia. La península de Crimea, que fue anexada en el 2014, tiene uno de los grandes yacimientos de gas y petróleo. El mar de Azov y Lugansk y Donetsk también tienen enormes reservas. Es decir, no es casualidad que Rusia pretenda esas zonas de Ucrania. Esto es el gas ruso como ejercicio diplomático a quien le vendía en diciembre del 2021, momentos antes, 2 meses antes del conflicto. Creía la Federación Rusa que con estas ventas que estaba efectuando los tenía amarrados a Europa para que no intervinieran en contra de ese movimiento. Fíjense, la mayor venta es a Alemania y distintos países. Esto es en Estados Unidos, tiene esta composición de
energías, de producción de energías, todavía el 10% se hace a carbón, las energías renovables es el 12%, la nuclear el 9%, la de grandes generación de fuel oil o petróleo 35%, y el gas natural siempre creciendo el 34%. Y es muy importante para saber que Estados Unidos ha superado en el 2017 el autoabastecimiento de petróleo. ¿Cuál era el problema que se enfrentaba Estados Unidos en el pasado? En el pasado había producido tanto gas y petróleo que sus fuentes iban menguando. Y parecía ineluctable que dependieran del abastecimiento de los países árabes. Pero la tecnología avanza y se desarrolló en Estados Unidos lo que se llama fracking, es decir, extracción de gas y petróleo a mayor profundidad y de lo que se llaman esquistos bituminosos, que realmente son lutitas, pero bueno, no vamos a entrar en temas de geología. Pero con esos yacimientos de fracking, porque se quiebra la estructura geológica para que fluya el gas o el petróleo, Estados Unidos en el 2017 alcanzó el autoabastecimiento de gas y petróleo. Y a partir del 2017 se hace un gran exportador. En 2 años consigue vender más gas y petróleo que el resto de los otros oferentes. En ese momento, Putin, en el momento en que Estados Unidos ha hecho un enorme esfuerzo para desarrollar el gas, lanza su ofensiva. Cuando no se puede transportar por largas distancias o que hay mares de por medio, el gas natural se licúa a 162 grados bajo cero y con ese líquido se puede transportar en cualquier parte del mundo. Es lo que está haciendo Estados Unidos en distintos puertos de Estados Unidos para mandar gas, y lo que está haciendo Qatar y los Emiratos del Golfo Pérsico para también enviar gas. ¿Quiénes son los grandes consumidores de gas que están demandando siempre? Es China, que necesita gas, Corea, Japón. Eso es, el Extremo Oriente es el gran consumidor de gas. Hace unos años, el gran proveedor eran los Emiratos del Golfo Pérsico, incluyendo también Arabia Saudita. Hoy en día esto se ha resquebrajado totalmente, haciendo que el gran exportador del mundo sea otra vez Estados Unidos a través de la tecnología nueva. Cosa que los argentinos también tenemos la posibilidad de esto, porque Argentina tiene uno de los grandes reservorios, Vaca Muerta, tercero o segundo del mundo de gas natural. Es decir, si hubiéramos estado con todos los gasoductos desarrollados, hubiéramos podido obtener ganancias extraordinarias en la Argentina exportando gas a Europa. Es decir, estuvimos perdiendo oportunidades en este año 22 y 23. Es una planta de licuefacción, para que ustedes ya vean, o sea, se llevan gasoductos hasta las costas. En una costa se pone una planta de conseguir el gas a 162 grados bajo cero. Se lleva a través de estos barcos metaneros. Este barco metanero son 4 recipientes con el líquido a 162 grados bajo cero, con respecto a la atmósfera que está 20-30 sobre cero, y parte del gas evaporado va a alimentar los motores de propulsión del barco metanero. Y se llega a la otra punta de la costa. En este caso estamos poniendo en pantalla una planta regasificadora en la bahía Vizcaya, donde recibe el gas de cualquier lugar de Estados Unidos, del África,
Y esta parte es la parte industrial de España, que son los vascos. España tiene la mayor cantidad de plantas regasificadoras en la costa. Tiene 6 plantas regasificadoras. Portugal no está mostrado, pero tiene 2 plantas regasificadoras. España le pescó este acontecimiento de la guerra en una muy favorable posición. Es decir, puede recibir barcos metaneros en esos 6 puntos que ustedes están viendo en pantalla, y a través de sus gasoductos tratar de distribuirlos principalmente en las centrales de generación eléctrica. Esto es el gas que circula de distintos puntos, gas GNL, por ejemplo. Ven Argelia en la parte inferior, que manda gas, barcos metaneros a Italia, a Francia y a España, además del gasoducto que tienen bajo el Mediterráneo, tanto para Italia, y también Libia tiene otro gasoducto que alimenta a Italia. ¿Qué le ha pescado Alemania? Alemania lo ha pescado en el peor momento. ¿Qué hizo Angela Merkel? Angela Merkel desactivó todas las centrales nucleares, pensando en Fukushima, en todos los desastres. Ella, que sigue siendo física, no es que sea una persona extraña a la energía, es una persona formalmente entrenada en el estudio de la energía. Sin embargo, hizo un despropósito, como es parar las centrales nucleares, por la presión de los verdes, es decir, de los aliados ecologistas. Lamentablemente, cualquier desastre que se produzca en una planta nuclear de Francia afectará a Alemania, o de Bélgica afectará a Alemania, o sea que no tenía ningún sentido. Sin embargo, al desafectar todo eso, intensificó la construcción de gasoductos de Rusia a Alemania. Estaba el Nord Stream 1 y ahora iba a desarrollar el Nord Stream 2. Y cuando hubo un atentado, que nadie sabe quién lo hizo, en el Nord Stream 2 se puso una bomba y el gas metano empezó a perderse del gasoducto que ya estaba presurizado. Bueno, Alemania lo que tiene que hacer en este momento, lo que ha decidido, es contratar la producción de barcos de regasificación. Las plantas de regasificación pueden ser en tierra firme, pero también pueden ser barcos, como utilizó la Argentina en la provincia de Santa Fe. Entonces, Alemania contrató la producción de 5 barcos regasificadores en Wilhelmshaven, en Brunsbüttel y en Stade, en el Mar del Norte, y en Lubmin, en el Mar Báltico. Este es el combo del gas líquido, un gas que se va gasificando en este barco y lo manda como gas a la costa, a los tanques de almacenaje. El almacenaje de Europa, lo primero que hizo Europa es tratar de estar preparado para el invierno del 2022. Es decir, al depender del gas ruso que empezó el conflicto, se dio una disposición para la cual todos los almacenajes deberían llegar en el 2022, en el invierno, antes de que llegara el invierno del 2022, con el 80%. Y al año siguiente, 2023, al 90%, para evitar cortes que serían imposibles por las industrias que están trabajando. Estas son las plantas de almacenaje de gas que tiene Europa. Ahora, el otro extremo es
¿Qué hace Rusia ante la restricción de la demanda de gas que hace Europa? Rusia tiene que derivar a otros mercados lo que no le compra Europa. No le compra Europa por las sanciones para que no persista en la conquista de Ucrania. Entonces, Rusia lo que hizo es entrar en tratos con la China, de Xi Jinping, y empezar a varios proyectos de gasoducto a través de Siberia. Entonces, el ducto son más o menos 2.600 kilómetros hasta llegar en el extremo noroccidental, en Xinjiang o Turquestán chino, y de ahí China lo toma como un gasoducto propio hasta llevarlo a los centros de consumo de China. China en este momento, ustedes saben, está en una muy delicada situación desde el punto de vista de lo económico. China se ha preparado en estos últimos 30 o 40 años a través de un conjunto de ingenieros. El Politburo Central chino son todos ingenieros. Xi Jinping es ingeniero químico. Entonces empezaron a pensar la economía bien racional. De todas maneras, lamentablemente dejaron de racionalizar y tienen un gran problema actualmente, que es el gran endeudamiento. China se ha endeudado hasta la coronilla, principalmente en proyectos que no son redituables, como la construcción de edificios. Se han construido más allá de lo prudente edificios que no están siendo ocupados por nadie. Y tienen, en todos los periódicos sale, las grandes inmobiliarias chinas tienen deudas de 300.000 millones de 200.000 millones de dólares o 160.000 millones de dólares. Inmobiliarias con esas deudas es imposible sostener. O sea, que China está verdaderamente con muchos problemas. Los trenes de alta velocidad fueron en exceso, nunca hicieron un análisis de la tasa interna de retorno de los proyectos, y ahora están tratando de mantener buenas relaciones con Putin para que no se pare la producción y necesitan necesariamente el gas ruso. Por eso han llegado. ¿Cuáles son los proyectos? Ustedes ven el primer proyecto sobre la parte de la pantalla. Hay los yacimientos van hasta el Turquestán chino. Después hay otro segundo proyecto para unirlo por Vladivostok. Esto es la red de gasoductos que va a tener Rusia hacia la China. La planta de licuefacción de la isla de Sajalín, si vemos la isla de Sajalín, está en el extremo oriente, al norte de Japón, al norte de la isla de Yeso. Ahí hay una planta de licuefacción para que los barcos metaneros la envíen a Corea del Sur y a Japón. El petróleo ruso, además del gas, el petróleo ruso también encuentra otros nuevos mercados distintos de los europeos a través de distintos tratos que tienen específicamente con el otro gran consumidor, que es la India. La India no tiene suficientes recursos de hidrocarburos y justamente Moscú puede vender el petróleo que no vende a Europa. Acá vemos la reunión entre Putin y Modi. Movimiento del precio de gas. Esto produjo distintos precios que vamos a llevar directamente a los gráficos para no tomar tanto tiempo. El precio del gas lo tenemos
concentrado en un punto en Estados Unidos que se llama Henry Hub, que está en Luisiana. Es representativo del precio del gas en todo Estados Unidos. En última instancia va a ser el free on board, el precio en los puertos de exportación de gas natural licuado, y ustedes ven que en febrero empieza a subir en la última parte de la curva. Este es lo que se llama el Henry Hub, que es el que da el precio de todos los lugares de Estados Unidos, el precio de referencia. Después, afectado por costo de transporte, se lleva a cada uno de los puertos de exportación. Del comercio mundial de gas natural licuado. A la izquierda de la pantalla ven los grandes proveedores del mundo del gas. En el caso de Australia, Qatar, Estados Unidos y Rusia. Y a la derecha, todos los que están demandando, ya sea China, Japón, otros países, India y la Unión Europea. Y todas las conexiones son las ventas que se desarrollaban. Este es el flujo semanal ruso desde la guerra. Ustedes ven en cada hito, el 24 de febrero del 2022, en el primer hito, es cuando se declara el conflicto y evidentemente cada vez se produce menos gas para Europa. El precio del gas licuado antes del conflicto, ven que en enero del 22 ya estaba subiendo. Esta es la evolución del precio del gas desde el inicio de la guerra. 1. El precio de referencia de Europa, TTF en azul, y el precio en España, MIB gas en rosa. Y esto efectivamente, el inicio de la guerra está marcado a la izquierda, y ven cómo sube a un extremo, que es el invierno europeo, y va bajando en el verano europeo, en el cual Europa ya ha solucionado la provisión de gas. Otro de los combustibles es la energía nuclear en el abastecimiento y el abastecimiento de uranio. Un poco para entender qué es lo que pasó en la República de Níger. La producción de la energía nuclear en Europa ascendió en el año 2020 a 175 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y su destino principal es la generación de electricidad. De acuerdo con los datos por la Eurostat, durante los años 1990 al 2020, la producción de energía nuclear se ha reducido un 7,1% en la Unión Europea. Acuérdense de la decisión de Merkel de parar todas las plantas nucleares por problemas ecológicos. Todas las centrales nucleares están en verde. ¿Dónde están? Principalmente la mayor concentración de centrales nucleares está en Francia. Esto es importante para entender los movimientos del uranio. El gran proveedor de uranio es nuevamente Rusia. Tiene mayor cantidad de uranio, mayor cantidad de gas y mayor cantidad de petróleo. Por tanto, el uranio, Francia lo compra a la Federación Rusa. Esta es la producción de energía nuclear por país específicamente. Francia pasó desde 1990 en azul de 42 a 52,6%. Y ahí está el gran productor. Alemania ha retrocedido con respecto a 1990, y sucesivamente los restantes países. La provisión de uranio al mundo. Esto es, todos los productores mundiales, en primer término, es Canadá, Australia, y así Kazajistán, está dominado por Rusia, es decir, es una de las ex repúblicas de Rusia. Níger aparece en cuarto lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Níger? Entonces, Argentina no. Al ser un proveedor de uranio, el grupo Wagner, si ustedes ven en
los videos de los canales de televisión, hay banderas rusas enarboladas en Níger, que hacen una bandera rusa en una nación que estaba ligada a Francia. Es decir, hay un trabajo de zapa de los rusos para cortarle una fuente de aprovisionamiento a Francia para hacerle comprar el uranio de Rusia y hacerlo depender de Rusia nuevamente. Esto es lo que explica la caída del gobierno de Níger, gran productor. El otro que puede caer en última instancia es Namibia, otro productor de uranio. Entonces, veamos si después, en los meses venideros, intervienen en Namibia, Rusia, a través de estos mercenarios de Wagner. El uranio en España se provee de Canadá, de Níger nuevamente, de Kazajistán y en menor medida de Namibia y Uzbekistán. Bueno, esto dijimos de Francia, vamos a ponerlo el mapa de todas las centrales nucleares de Francia, y esta es la posición de Níger en el continente africano y lo que puede afectar y lo que habíamos conectado anteriormente. Habría la necesidad de hacer un gasoducto desde Nigeria a Argelia, pero tiene que pasar necesariamente por Níger. Es el otro valor estratégico de quitarle una fuente de aprovisionamiento de gas de Nigeria a Europa, que debería hacerlo solamente por barcos metaneros. Las energías renovables en Europa más o menos se mantienen y se podrán desarrollar, pero no es un gran porcentaje de energía eléctrica se hace por las renovables. Acá tienen un mapa de Europa, en el cual la mayor parte de energías no renovables están en Escandinavia, en Noruega, Islandia y Suecia, y mucho menor en el centro de Europa y algo más en los Balcanes y España. Las otras posibilidades de lograr energía es a través de la madera, que ya no es una solución, el hidrógeno, es una sorpresa. Nadie pensaba en el centro de la Tierra pudiera haber reservas de hidrógeno. Hidrógeno es el gas más liviano que en última instancia se creía que siempre se iba de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, oh sorpresa, en República de Malí y en España se han descubierto depósitos de hidrógeno fósil y que podrán desarrollarlo en el futuro. Pero no puede ser una solución para el momento. La eólica, por más que aumente, la solar voltaica, la solar térmica y la hidroeléctrica. El abastecimiento de petróleo, vamos a ir terminando esto, todavía se sigue utilizando para la generación de energía eléctrica y últimamente Estados Unidos con el fracking se ha hecho un gran abastecedor mundial de petróleo. Esto es para que ustedes vean cómo se saca el petróleo y el gas convencional. Ustedes ven ese pozo que llega a una cierta profundidad, pero mucho más profundo y en otras etapas sedimentarias se saca por fracking. Ahí ven a la izquierda cómo se hacen las explosiones para que fluya el gas, para que sea absorbido por la flor. Esta es la producción de gas natural que cada vez aumenta más en Estados Unidos, y en el 2017, antes del 2020 termina, pero 3 años, ya Estados Unidos se ha autoabastecido. En estos 6 años que han pasado, se hace el gran exportador mundial y que puede ser el
sustituto del gas ruso. El gran beneficiado de todo este proceso es la exportación de gas natural de Estados Unidos. El hidrógeno, ya dijimos que esta es la forma de un esquema de generación con hidrógeno verde. Es la única, por ejemplo, esta es una planta en España de generación a través de hidrógeno. Es la única combustión que no aporta gases invernaderos a la atmósfera, porque al quemarse solamente produce vapor de agua. El vapor de agua no es tan lesivo como el metano y el dióxido de carbono, que son los gases de efecto invernadero. Esta es planta de generación de hidrógeno en Amorebieta, en el País Vasco, el norte, que es la parte más industrial de España, y en los desarrollos inmaduros, por más que se quiera llevar a cabo, van a hacer pasar muchos años para que el ITER o el JET del Reino Unido y el ITER de Francia y del resto de Europa puedan rendir plantas de generación comercial. Vamos, por último, a las conclusiones. Se ve el cuidado que se tiene con respecto al gas en medio de una guerra. Es decir, no hemos recibido ninguna noticia que ningún gasoducto que pasa por Ucrania haya sido dañado. Rusia daña las plantas de generación eléctrica, las subestaciones, toda la infraestructura de Ucrania, pero no toca absolutamente nada de lo que tenga que ver con el transporte de su gas. La Unión Europea y el Reino Unido han hecho un reacomodamiento de la emergencia para no depender de Rusia. Se benefician los Estados Unidos como proveedor de Europa. Se producen alteraciones en países remotos vinculados a la energía. Aparece un golpe de Estado en Níger y van a aparecer algunos otros eventos en distintos países ligados a la producción de productos para la energía. Se altera el comercio internacional del petróleo. Es un mundo de oportunidades para países como la Argentina, que cuenta con los recursos y nivel técnico. Y con esto damos por finalizada para no tomarles más tiempo. Gracias. Buenas tardes a los presentes aquí en el Centro Naval. Buenas tardes también a los integrantes de SCARI, que están de forma virtual. En primer lugar, me gustaría agradecer la disertación, excelente disertación del ingeniero Jorge Veramendi, de la energía en tiempos de guerra, realmente muy claro, muy preciso. Y en segundo lugar, agradecer a las autoridades del Centro Naval, de nuestra casa, en invitarme a esbozar unas palabras de cierre de esta disertación. No sé en qué lío me metí, se me olvidaste, pero después lo hablamos. Pero no, realmente es un tema muy importante, de alcance global, de repercusión global, que nos tuvo en vilo hace 1 año y medio, que estamos con este tema, y que de alguna manera, y seguramente, va a remodelar la geopolítica, no solamente la geopolítica, sino el nuevo orden geopolítico, y me arriesgo a decir un nuevo orden energético. Así que nuevamente muchas gracias. Intentaré dar unas palabras de cierre breves. Obviamente lo voy a llevar un poco al ámbito donde nosotros nos sentimos un poquito más cómodos en el ambiente marítimo, los espacios marítimos. Pero déjenme comentarles una incidencia. En una semana, personal de la Armada, varios aquí presentes, ya es la segunda conferencia, disertación que tenemos sobre todo lo que es la energía, los recursos. Tiene más lejos, la semana pasada organizamos en la Dirección General la presencia del licenciado Adolfo Cucuyán, muy conocido, el magíster Guillermo Cucuyán, que es el hijo, los dos aquí presentes. Así que de alguna manera, en una semana sufrimos un bombardeo personal en actividad, en retirado de la Armada Argentina en este tema tan importante. Yo,
si me permite, voy a parafrasear el título que eligió, y menos mal que eligió energía en tiempos de guerra y no la guerra por la energía, por lo menos por ahora. Y por los datos que estuvo dando y las filminas y los gráficos, no sé si es la próxima guerra, ¿cierto? Pero esto lo digo porque no sé si esta guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, es estrictamente por los recursos naturales. Obviamente está marcado en una geopolítica, en la historia de la OTAN, ex Varsovia, la cultura de su pueblo, y me animo a decir hasta en los genes, digamos, ¿cierto? Y lo que sí es cierto es que este cisne negro, esta invasión de Rusia a Ucrania, en realidad que no es el primer cisne negro. El primer cisne negro fue la anexión de Crimea en 2014, usted lo mencionó muy bien. Pero bueno, a alguien se le escapó la tortuga o dejó escapar la tortuga, ¿cierto? Pero volviendo al tema, hoy, justamente por esta invasión, además de cómo aumentaron el consumo, la demanda, los costos, como usted bien lo dijo, yo creo que va a demorar aún más esa famosa transición energética para llegar a energías limpias. Hoy uno de los valores teóricos, Guillermo o Adolfo, si me corrigen, si mal no recuerdo, hoy la producción de energía global, casi el 82% todavía es en base de hidrocarburos. Petróleo, gas y carbón, obviamente en menor medida. Y ya no se habla tanto de la transición, como nos gustaría en el siglo XXI escuchar hablar de la transición energética, de energías sucias, basadas en fósiles, energías limpias, con recursos renovables. No solamente de eso, sino también del autoabastecimiento. Usted también lo mencionó en varias oportunidades. Ya se habla de la seguridad de contar con el abastecimiento de la energía o de los recursos para llevarlo a la energía eléctrica. Por eso hasta se habla del autoabastecimiento. De hecho, usted lo mencionó, hubo varios países que tuvieron que reinventarse. Ucrania, país de tránsito del gas ruso a varios países de la Unión Europea. Es cierto, no fueron blancos de atentados, sabotajes, ataques, etcétera, como sí de otros que voy a mencionarlo. Y bueno, una de las cosas que debatíamos la semana pasada en esta charla, que alguien lo tiene que discutir, posiblemente sea Turquía. En este conflicto, ganadores y perdedores. Usted lo dijo también Estados Unidos como productor y exportador de GNL, justamente Alemania. Alemania es uno de los países que también tuvo que reinventarse por haber exportado 100% el abastecimiento de gas ruso a sus hogares, y ni hablar del aparente sabotaje que sufrieron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 del Mar Báltico. Así que bueno, se reinventaron varios países, hay algunos ganadores, otros perdedores, pero me gustaría llevar mi palabra de cierre un poquito más al ambiente marítimo. Por recordar algunos hechos, algunos ataques que justamente tuvieron lugar, objetivos estratégicos energéticos o de alimentos, le agrego yo, en Ucrania. Por ejemplo, como mencioné, el sabotaje a los gasoductos, el ataque que sufrió en Ucrania una represa, una central atómica nuclear, varios ataques persistentemente al principio en energías eléctricas en Ucrania, es decir, cómo los ataques fueron muy dirigidos a la parte de producción de energía, recursos energéticos, etc. También hubo ataques con una nueva tecnología, que son lanchas acuáticas no tripuladas cargadas de explosivos, que recorrieron cientos de millas de una costa de Ucrania casi hasta la costa oriental del Mar Negro, muy cerca de la base de Novorossiysk y muy cerca del estrecho de Kerch, al puente de Crimea, donde justamente inutilizaron un buque petrolero que llevaba crudo ruso. En fin, muchos ataques que fueron dirigidos, ¿no? Yo creo que acá vale mencionar, discúlpeme el término coloquial, pero el
historiador naval británico, Julian Corbett, se haría una panzada con este conflicto, donde justamente hablaba de la guerra limitada, de los espacios marítimos, los accesos, en fin, un montón de términos, bloqueos, el abastecimiento de recursos hacia los países marítimos que estaban en guerra. Es decir, realmente salió una panzada. Este es uno de los temas que se trató el mes pasado en una de las sesiones del Comité de Política Exterior y Fuerzas Armadas en el CARI, justamente a casi 100 años, 101 años, falleció en 1922, siglo XX, un poquito más de 100 años del fallecimiento de Corbett, y hablamos mucho de estos temas, como las ideas de Julian Corbett hoy siguen vigentes, ¿no? Y este conflicto internacional, esta invasión de Rusia-Ucrania, cómo tuvimos que los marinos agarrar los libros de la biblioteca, soplar el polvo de las tapas y empezar a repasar un poquito más, un montón de cosas muy vigentes. Y yo creo que, así como usted mencionó esta exposición como energía en tiempos de guerra, también voy a tratar de parafrasear, y también podría ser otro título de otra exposición, del transporte marítimo internacional en tiempos de guerra. Porque acá reviste mucha importancia por la geografía del ambiente marítimo de este conflicto, de lo que es el Mar Negro, los estrechos turcos, el Mar Egeo, el Mar Mediterráneo, y de ahí a los otros océanos, como de alguna manera el transporte marítimo siempre lo tuvo, es cierto, pero recobró muchísima importancia, y no solamente el transporte de esos recursos que hace la energía de muchos países, sino también de los granos, fertilizantes, etcétera, que hizo subir enormemente el valor, no solamente de los granos a nivel internacional, por todo lo que ello produjo, sino también la posibilidad de desabastecimiento, casi llegando a la hambruna, en muchos países particularmente rurales. Así que es importante este conflicto resaltar la importancia del mar como vía de comunicación. Por esas vías de comunicación, el tránsito marítimo internacional, ya sea el transporte de recursos o alimentos, y qué importante son los accesos restringidos que hay por todos lados del mundo, justamente para asegurar el abastecimiento en esos países de todas estas materias primas o incluso alimentos. Por ejemplo, los estrechos turcos, ya lo mencioné anteriormente, el estrecho de Malaca, el canal, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá, el canal de Suez, por mencionar algunos. Y la realidad que, como oficial en actividad, por ser marino, es interesantísimo el debate del aspecto jurídico uno de ellos, que es la CONVEMAR, que es la Biblia de los Marinos, la Convención de Paz, que no todos los estrechos son internacionales per se, como dice la CONVEMAR. Todos los estrechos tienen algún marco jurídico que lo regula, y no es tan fácil asegurarnos el tránsito por esos estrechos. Por eso es muy importante la comunidad internacional, las armadas de todos los países, la CONVEMAR que regula un poco todo eso, de asegurar el pasaje por esos accesos, y obviamente vuelvo al tema de la importancia del tránsito marítimo. ¿Y por qué mencioné el tema de los alimentos? Porque también acá se pudo ver la importancia del tránsito marítimo para transportar alimentos y cómo tuvieron que sentarse a negociar en una mesa de negociación, para la redundancia, Ucrania y Rusia, motivados obviamente por las Naciones Unidas y como intermediarios de Turquía, dueños de los turcos, con aguas interiores de los estrechos turcos. Es cierto, tiene una regulación muy particular, que es la Convención Internacional de Complej de 1936, anterior a la CONVEMAR de 1982, que en definitiva después se terminó internacionalmente aceptada en 1994, en los países en 1995. Pero, ¿y cómo después esa mesa de negociación que se iba
reprogramando o prorrogando esa firma, ese acuerdo con un corredor marítimo para llevar el tránsito marítimo internacional de terceras banderas a todo el mundo de forma segura, y cómo después de varias prórrogas de 3 meses, 3 meses, 3 meses, después la última de 2, y Rusia se hizo firme, el oso blanco dijo, esto no es beneficioso para mí, no se estaban cumpliendo un montón de regulaciones internacionales que se habían pautado, habían firmado, y se negó a prorrogar. Y decretó un bloqueo, que de hecho ya lo había decretado, decretó aguas peligrosas, y de alguna manera, permítame spoilearles un poco el final, pero al menos desde el punto de vista del manual de San Remo, que es justamente el derecho internacional aplicado a los conflictos armados en el mar, que data de 1994. Es cierto, es un acuerdo, no es un tratado internacional vinculante, pero al menos de la parte marítima, el Mar Negro, con respecto al manual de San Remo, todo lo que hizo hasta ahora Putin con sus buques, con su flota al Mar Negro. En el Mar Negro, en cuanto al bloqueo, aguas peligrosas, hacer abordajes cinematográficos a buques de tercera bandera por no detenerse ante una inspección, todo está previsto en el manual de San Remo. Al menos en eso, usted está haciendo bien lo que ve. Yo creo que no se está arriesgando a vulnerar el derecho internacional, al menos en el aspecto marítimo. No me quiero alargar mucho más. Comparto y quiero dar un mensaje positivo para un futuro desde el punto de vista de la República Argentina, como país ribereño, bicontinental, marítimo por excelencia. Usted de alguna manera lo detalló en varios aspectos, somos ricos en un montón de recursos, tenemos espacios marítimos enormes, con muchos recursos también, tanto en el continente como en el espacio marítimo, y yo creo que la Argentina va a tener un rol importantísimo en el futuro, como, ojalá, con los dedos, abastecedor de recursos para producción de energía, crudo, gas natural, hidrógeno, fertilizantes, hacia la comunidad internacional. Y como va a ser tan importante nuestro rol en el futuro como exportación, por eso lo importante sería continuar con Santa Muerta, te lo dijo el producto, qué lástima no haberlo tenido antes, y yo vislumbro, hay que esperar obviamente la exploración offshore. Se hizo toda la parte de prospección sísmica, falta la exploración, veremos si se encuentra o no recursos, petróleo, gas, pero si llegamos a tenerlo, qué importante va a ser nuestro rol como Argentina para velar por todas las rutas marítimas que implica, no por los recursos, también por los accesos que brinda el Atlántico Suroccidental, el pasaje bioceánico, somos bicontinental y marítimo por excelencia, qué importante va a ser velar por todas esas rutas marítimas. Así que hasta acá llegó mis humildes conclusiones, hacer un poquito la parte marítima, un placer haber compartido la mesa con usted, nuevamente gracias por su disertación, y bueno, quedamos abiertos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Piero, muchas gracias, almirante. Muy claros los conceptos. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si es que hay. Una más una. Bueno, muchas gracias a ambos, también en nombre del club, del Centro Naval, nuestra casa. Y voy a enlazar las dos partes finales, es decir, sus conclusiones, y hablaba de la Argentina, y el señor almirante Balbi también hablaba de pensar en un mejor futuro para Argentina. Y el punto de enlace es justamente, en este caso, el petróleo como fuente primaria. Usted nombró Vaca Muerta, que todos conocemos, y lamentablemente tal vez no estaba a son de mar para enfrentar este momento, quizás hubiera sido la oportunidad. Pero mi pregunta me gustaría hacerla como marino desde el mar. ¿Cómo ve usted esta posibilidad
que comienza a abrirse en el mar, en nuestras aguas jurisdiccionales, a la altura de Mar del Plata, en esa prospección sísmica que debería empezar para tratar de identificar si hay petróleo, ¿no es cierto? Y cómo se imagina el futuro. Gracias. Actualmente nosotros, la República Argentina está extrayendo gas y petróleo del mar. Es decir, no es como Brasil, que tiene en la bahía de Campos una enorme cantidad de pozos, pero en el mar que está al oriente de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en este momento estamos extrayendo con plataformas de extracción dentro del mar. Tenemos los yacimientos convencionales. Lo que pasa es que la Argentina es tan rica en yacimientos convencionales, específicamente en Comodoro Rivadavia, desde hace años que explotamos y sin embargo sigue saliendo gas y petróleo. Tiene, por supuesto, costos menores. El costo offshore es mayor y el costo de fracking es mayor. Por ejemplo, para el fracking se necesita un precio de $60. Para la extracción convencional no es necesario ese piso. De todas maneras, Estados Unidos necesita ese piso porque la mayor parte de la exportación de gas se hace, y de petróleo se hace a través del fracking, que sirve no solamente para autoabastecerse, sino para que otras zonas de la plataforma epicontinental argentina tengan yacimiento de gas, se están explorando. Eso depende mucho de la geología y la inversión que tengan empresas arriesgándose a ese tipo, frente a las costas de Mar del Plata, si se produce o no, digamos, nuevos yacimientos en mar adentro, es probable. Específicamente, Brasil no solamente explota mar adentro, sino a profundidades enormes. Para decir, hay 2000 metros. Nosotros en nuestras plataformas son 200 metros, pero Brasil tiene 2000 metros para llegar al fondo del mar en la Bacia do Campos, y encima como 1000 o 2000 o 3000 metros por debajo del fondo del mar. Es decir, es un petróleo mucho más caro que el que nosotros podemos extraer. Pero sí, estamos extrayendo y hay que explorar. Y eso es mucho dinero y no sabemos qué éxito va a tener. Es decir, una empresa privada tiene que invertir a fondo perdido, es decir, con la posibilidad de no encontrar. Es riesgoso, pero sí se puede seguir explorando. Si me permite, no, es para complementar un poquito desde el punto de vista de nuestro ambiente al ingeniero Veramagli. Yo le agregaría varias preocupaciones transversales que va a tener esos buques que van a ser de exploración y en un futuro para explotación. Hay varias preocupaciones transversales que como Armada, como también la Prefectura, cada uno sus competencias, vamos a tener que tener una lista de chequeo de muchos temas a preocuparnos antes que suceda. Por ejemplo, vuelos diarios de helicópteros de Mar del Plata a esos buques que van a tener justamente la posibilidad de realizar el mar, buques auxiliares permanentes de tránsito de ida y regreso a esos buques, porque no son plataformas per se como las conocemos en la costa de Tierra del Fuego, justamente por la poca profundidad, son plataformas petrolíferas como las conocemos. Estos van a ser buques que van a estar flotando con mucho funcionamiento dinámico y con un sistema de manguera flexible que van a ir hasta casi 500 metros. Pero en fin, derrame de hidrocarburos, posibles casos SAR, helicópteros permanentes yendo y viniendo, buques auxiliares yendo y viniendo, es decir, no es solamente
disculpen el término coloquial de soplar y hacer botella, sino hay que tener pensado un montón de preocupaciones transversales a esta explotación offshore que hacen las competencias del armado, insisto también a un doble clic a la falta de a la existencia de ataques a los productos o al cumplimiento de Putin de las previsiones de San Remo. Creo que amerita, y sobre todo como argentinos, tener presente que gran parte de la seguridad de las plantas nucleares que hacen a este asunto está dada por las medidas que está adoptando la OIEA y en caso particular nuestro presidente, el secretario general de la OIEA, que es el embajador Mariano Grossi, como un actor súper relevante en haber aumentado las condiciones de seguridad de las plantas nucleares a través de una agenda terriblemente destacable, ¿no? Es un dato no menor. Y la pregunta que quería hacerles, cuando dejemos de consumir combustibles fósiles, ¿va a ser porque se acabaron las reservas? No, ustedes no saben la tecnología que está en proceso de realizar. Los hidratos de metano, que son poco difundidos, en el mar cercano a las costas hay formaciones de hidratos de metano, de los cuales se puede extraer. Todavía no está afiatada la tecnología. Chile está mucho más desarrollado que la Argentina. La Argentina no ha mandado ningún barco exploratorio para la cuantificación de los hidratos de metano. Si tú puedes extraer todos esos hidratos de metano, tienes para cientos y cientos de años. No es conveniente la combustión para no exacerbar el calentamiento, que evidentemente vamos a sufrir temperaturas mayores, ineluctablemente la humanidad lo va a sufrir, porque estamos en un periodo, el Holoceno, que es, salimos del Pleistoceno. Pleistoceno es el periodo de 2.500.000 a 12.000 años antes del presente, el cual todos sabemos por las películas y por los dibujos animados de las diferentes edades de hielo. Es decir, la Tierra se enfría y se calienta, independientemente de los seres humanos. Se empezó a calentar la Tierra independientemente de los humanos en 12.000 años atrás. Y no para de calentarse. Por supuesto, no hay que exacerbarlo a través de la producción de combustión. La producción de combustión es el dióxido de carbono, CO2. Entonces, lo más lógico es la combustión del hidrógeno, que empezamos a descubrir que existen yacimientos geológicos de reservorios de hidrógeno, pero de todas maneras, metano tenemos imposible de calcularlo. Durante miles y miles de años podemos estar consumiendo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos grandes formaciones de hidratos de metano en todo el mundo, cerca de las costas. El mar tiene infinitas sorpresas, que son los núcleos polimetálicos, los grandes recursos del mar, que todavía se tienen que desarrollar en aguas internacionales. El mar nos va a dar muchas sorpresas de todo tipo. Y vale para recordar temas históricos, los estrechos y todo eso lo descubrieron los portugueses en el siglo XVI. Los portugueses hicieron grande Portugal porque se hicieron de todos los estrechos. Bab el-Mandeb, Hormuz, Malaca. Hicieron una política racional de hacerse de todos los estrechos para tener el comercio mundial de las especias, que en un momento era bastante importante. Y en cuanto a los estrechos,
tenemos el caso actual del Estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico, y la Marina de Japón destinó un barco de guerra para proteger los barcos metaneros que van hacia Japón, lo que está obligando a Japón, hoy, hace un año, que se está reconvirtiendo Japón en un país con fuerzas de antidefensa. Se está haciendo una fuerte presencia marítima con desarrollo de barcos de guerra y un ejército poderosísimo, porque ya está viendo que con la estrategia de los chinos y de Corea del Norte, con la presencia de Estados Unidos no se podrá defender. Entonces está desarrollando enormemente la carrera armamentística. Igual la India en este momento está comprando barcos de guerra, por ejemplo, a España, para evitar la presencia de los chinos en el Océano Índico. Y los chinos están tratando de tener mar abierto para poder abastecerse libremente. China tiene las islas Kuriles del Japón, la isla de Taiwán y los países del sudeste, que es Indonesia, Filipinas, Malasia y Singapur. Y entonces están tratando de disputar los terrenos del mar del sur de la China para que tenga libre acceso de los barcos metaneros para alimentar la industria de China. Todo el mar es un nivel de disputa bastante grande, que evidentemente van a tener sus consecuencias con las amenazas de China sobre la isla de Taiwán y tratar de ver qué van a hacer con las islas Kuriles, los distintos amenazas a los pesqueros japoneses de las islas Kuriles. Es todo un problema. Dentro de poco vamos a ver cómo sigue. Bueno, muchas gracias por la exposición, por el cierre, señor almirante. Y lo voy a invitar a la máxima autoridad de la Armada presente, al señor secretario general de la Armada, al señor contraalmirante Diego Suárez del Solar, para que le haga entrega el diploma a nuestro expositor, al ingeniero Jorge Meramente, por favor, a quien brindamos un fuerte aplauso. Señor presidente del Centro Naval, señor capitán de navío retirado Gustavo Togali, bueno, le toca a usted también entregar un diploma, en este caso alguien de la casa, en la actividad, señor contraalmirante Val. Bueno, como responsable del área académica del Centro Naval, les agradezco a todos su presencia, también a la gente que está detrás de cámaras, y bueno, los invitaremos en otra oportunidad a la nueva exposición. Muchas gracias.